¿Qué es el PPI? PPI significa paradigma del procesamiento de la información. Pero, ¿qué es? ¿Se acuerdan que por muchos años el conductismo mantuvo cerrada la caja de lo que ocurría en el cerebro? Bueno, el PPI fue un intento de explicar qué había ahí adentro. Miremos qué hay adentro. Todos estamos sometidos a estímulos, pero filtramos diferente la información. Esto pasa porque filtramos la información a través de esquemas y la manipulamos hasta activar patrones de comportamiento o pensamiento que retroalimenten el esquema. Así de aburrido es. Miremoslo de una forma distinta. Les voy a contar una historia. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos sido esclavos del sol, sometidos a la luz para poder trabajar, comer, hacer nuestras vidas. Incluso hoy en día que tenemos la luz artificial, seguimos guiándonos de esta luz para nuestros ciclos de sueño y vigilia. Nuestra vida, inconscientemente, ha sido siempre controlada por esta gran estrella. Imaginemos entonces que esta gran estrella es como los esquemas. Ellos guían y le ponen pautas a nuestro procesamiento. Así como el sol ilumina diferentes partes del mundo y las otras son sometidas a oscuridad, los esquemas contienen información del ambiente, lo que hace que se iluminen ciertas cosas de los estímulos del ambiente que confirman o se acomodan a la información que ya tenemos en nuestros esquemas. Iluminamos lo que es parecido a la información que ya tenemos porque es más fácil confirmar que desconfirmar nuestros esquemas. Los humanos, sometidos a la luz del día, son como los procesos, siempre dependiendo de lo que filtren esos esquemas para procesar la información del medio. Lo que hacen estos procesos es producir pensamientos, emociones o comportamientos. Albert Ellis fue uno de los padres de la teoría cognitiva. Él estudió contabilidad, pero le gustaba el comportamiento humano. Así que después de estudiar contabilidad, tiempo después estudió sobre el psicoanálisis. Él era muy tímido e inquieto por los problemas del ser humano y cómo éste se puede superar a sí mismo. Sus fines en la terapia era que las personas tomaran conciencia del autoadoctrinamiento en las creencias irracionales, la sustitución activa por las creencias más racionales, antiexigentes y antiabsolutistas y su puesta en práctica conductual mediante áreas fuera de la consulta. Ponerle a los pacientes tareas por fuera de la consulta y que pudieran ir mejorando poco a poco. Hay creencias y exigencias muy irracionales, entonces reemplazar las creencias irracionales en creencias racionales para así encontrar un poquito más de felicidad y vivir de una mejor manera. Ahora hablemos de las ideas irracionales. Entonces las ideas irracionales son aquellos pensamientos que no son reales y que nos generan angustia y malestar. Son pensamientos que tenemos dentro de nosotros y que nos hacen actuar de determinada manera. Estas ideas son la raíz de la mayoría de los trastornos emocionales según la terapia racional emotiva conductual TRS. Y por último, estas son las que evalúa el IBT. ¿Qué tal si hacemos un viaje por el mundo para ver cómo funcionan estos esquemas? El sol ilumina distintas partes del mundo con diferente intensidad. En este viaje vamos a visitar 3 países donde el sol ilumina con gran intensidad 3 esquemas distintos. Hemos llegado a Japón y gracias a este rayo de sol que nos ilumina el esquema de la idea irracional, vamos a ver cómo se refleja la autoexigencia en este lugar. Estos no son cadáveres, ni son imágenes de una escena de un crimen. En realidad son trabajadores que se desmayaron en las calles de Tokio después de un largo día en la oficina. Japón constituye una de las economías más sólidas del mundo, lo que se evidencia en la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero, ¿cuál es el secreto? El secreto es la disciplina de los japoneses, la inteligencia y sobre todo la autoexigencia que existe en la sociedad. El éxito del sistema educativo japonés es la disciplina, que los convierte en las personas mejor formadas y más educadas del mundo. Sostiene que en la enseñanza primaria y secundaria, al margen de los contenidos académicos, son muy extensos y muy profundos.
Las formas y la conducta son tan importantes como los contenidos, por lo cual los bachilleres japoneses acaban la secundaria siendo personas magníficamente preparadas, educadas y disciplinadas. Pero todo este constante esfuerzo y competencia puede afectar su vida diaria. Es común que los japoneses trabajen hasta 12 horas al día o incluso más. En Japón, como en China y en Corea del Sur, hay una cantidad considerable de personas que viven su día a día en maratones de trabajo que afectan su salud mental. Las estadísticas de la Agencia Nacional de Policía refuerzan esta tesis, ya que muestran que en la última década se han suicidado entre 2.100 y casi 2.700 personas cada año por problemas relacionados total o parcialmente con el trabajo. Situaciones en las que los trabajadores se convierten en cooperadores necesarios con costumbres de riesgo, como no volver a casa antes que el jefe y no aprovechar las semanas de vacaciones de las que se disponen. Se podría decir que una de las razones de por qué esto pasa es la constante competencia que existe de quién es el mejor y el más inteligente. El nivel de autoexigencia que existe en esta ciudad es absurdo y sobrepasa los límites, ya que se ha llegado a tener efectos fatales conocidos en Japón como karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo. Esto se debe a que muchos trabajadores consideran que para ser valiosos tienen que ser competentes, los más inteligentes y los mejores, y si no lo son, crean ideas erróneas que afectan su salud mental, ya que piensan que no son suficientes y miden su valor propio por qué tan competentes son en ámbitos académicos o laborales. Veamos el caso de Estados Unidos, un país iluminado en su mayoría por el rayo de la territorialidad, uno de los países más grandes del mundo, tanto en su terreno como en su población. En Estados Unidos desde siempre se ha visto un fuerte rechazo hacia los inmigrantes, pues es un país bastante territorial, tanto así que muchas veces a sus ciudadanos les incomoda escuchar otros idiomas distintos al inglés. Les exigen a los extranjeros hablar en este sin importar que no sea su idioma natal. Es un país que se caracteriza por ser un poco racista. Desde hace años han sido menospreciados aquellos que van en búsqueda de oportunidades y un mejor futuro, pues los ciudadanos creen que les roban los trabajos y que son los causantes de muchos de sus problemas. Este sentimiento de invasión es tan profundo que dicho país tomó una decisión drástica: la construcción del muro entre México y Estados Unidos. La función principal de dicho muro es precisamente evitar invasiones en sus terrenos. Los estadounidenses son altamente territoriales, son bastante reacios no solo con quien entra y sale de su país, sino con su información, pues constantemente tienen diferencias tanto con empresas y aplicaciones tecnológicas como con países, pues consideran que los mismos manejan un alto interés por su información. Finalmente es hora de ir a nuestra última parada, un país muy conocido para nosotros. Este país ha sido iluminado por el rayo del esquema de la necesidad de aprobación. Colombia, un país lleno de magia, biodiversidad y cultura, pero también un país lleno de mujeres hermosas, apariencias y presiones sociales. La necesidad de aceptación en Colombia tiene grandes caras retocadas, cuerpos modificados y soluciones con dinero. La estética ostentosa en las mujeres colombianas no es un secreto en el mundo. En este país se ha desarrollado un esquema en cuanto a ideas irracionales que genera una presión por mantener la aceptación a toda costa, cosa que se ha relacionado a su vez con los lujos, el dinero y la belleza física. Las cirugías plásticas, moda y posesiones materiales son ejemplos de esta necesidad de aceptación en el país. Las condiciones implícitas en Colombia como sociedad se han generado pueden estar estrechamente relacionadas con el mundo del narcotráfico y sus prioridades.
Los narcotraficantes en Colombia, como parte de generar sus apariencias, han buscado a lo largo de los años mujeres que cumplan con un prototipo que es difícil de alcanzar naturalmente. Un cuerpo con curvas definidas que en lugar de generar autocuidado limita con el daño a la salud mental, física y el acudir a las medidas necesarias para la apariencia deseada. Un modelo machista fundamentado en el poder y las apariencias han logrado propagar la idea de que el dinero puede conseguirlo todo, que es suficiente para mantener el agrado de la gente y así su aceptación. Entonces se ha creado toda una narcocultura generadora de presiones sociales a nivel de poder y agrado superficial. La idea irracional de la necesidad de aceptación consiste en pensar que solo podemos estar bien si somos queridos y aceptados por todo el mundo. Implica que el valor propio es percibido en relación con la aprobación, halagos y aceptación de las otras personas. Es irracional puesto a que no podemos ni tenemos que ser queridos por todo el mundo. Y la presión de esta meta inalcanzable nos puede llevar a dejar de lado nuestro bienestar por complacencia a otros. En Colombia, esta idea irracional está evidenciada en las grandes apariencias que tanto nos esforzamos por conseguir. Necesitar ser querido por todos es irracional y pensar que la manera de conseguirlo es aparentando y complaciendo es una máscara que vale la pena destrozar. Todas estas ideas irracionales de cada país que se forman gracias a este rayo potente de sol tienen como resultado los productos, que son los pensamientos, comportamientos, sentimientos y actitudes que se dan en cada país. En la historia que les conté, el sol actúa como una estrella llena de esquemas que ilumina con distintos matices cada lugar del mundo, pero en la realidad no funcionan de una manera tan simple. Podemos tener múltiples esquemas o ninguno. Pueden incluso permanecer dormidos o inconscientes y son influenciados por nuestra cultura o nuestras experiencias de vida. Ellos influencian, mas no determinan nuestra forma de vivir nuestra vida. Y así, finalmente, se termina nuestra historia. Esperamos que les haya quedado un poquito más claro qué es el PPI.